está en este lugar. Amén. Jesús está pasando por aquí. Gloria a Dios. Haga algo, promueva alguna cosa, hay alguna bulla. Aleluya. Ese hombre no podía ver, pero dijo, tu boca tengo, así que voy a gritar. Aleluya. Aleluya. El otro hombre dijo, yo soy corto de estatura y por más que brinque no me va a ver, así que me voy a trepar en un árbol. Gloria a Dios. Aleluya. Aquella mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. No le importó nada, atravesó cualquier barrera que se le puso enfrente y fue y tocó el manto de Jesús. Aleluya. Y podía darle una serie de ejemplos sin número de gente que realmente reconoció que tenía una necesidad en su corazón y que sabía que el único que lo podía salvar, el único que le podía dar sanidad y la salvación era Jesús, el Nazareno. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que Jesús está pasando por aquí? Amén. ¿Ustedes sienten la presencia del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cuál es su necesidad, pero haga algo. Gloria a Dios. Algo sobrenatural en esta, algo que no usualmente hace para llamar la atención del Gracias, Señor. papá. El Señor se detendrá y siempre que tenemos un encuentro con Jesús, pregúntenle a Saulo, siempre que tenemos un encuentro con Jesús, algo grande, sobrenatural y maravilloso sucede en nuestra vida. No hay ningún hombre que pueda decir que no pasó nada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que usted cierra sus ojos y le da una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Huélalo, siéntalo, pálpelo. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Bendito es su nombre. Padre, es grande, es maravilloso. Aleluya. Nada hemos hecho nosotros. Él vive, estamos aquí. Toda la salvación. Alguien que se compadezca de ese pobre hombre y me consiga un vasito de agua, por favor. El amor de Dios. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo? Y seguía orando y seguía buscando, seguía pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo? Pero a veces esperamos de que Dios nos responda de la manera que nosotros estamos acostumbrados a recibir la respuesta. Y pasé todo el día buscando, Señor, muéstrame cuál es la respuesta, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que crees que tu pueblo necesita? ¿Qué es la palabra que tu pueblo necesita? Y seguí orando y buscando y nada. Como a eso de las 10, 11 de la mañana alguien tocó la puerta. Eran dos hombres que andaban con unos bolsos, andaban bien vestidos con su traje y corbata. Y tocaron la puerta de mi casa y me dijeron que se podían hablar conmigo. Yo le dije, claro que sí, pueden hablar conmigo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. ¿Y esto ya? Yo le dije, claro que sí. Y le dije que tienen que decirme. Inmediatamente identifiqué de dónde eran y de qué denominación y qué es lo que estaban diciendo. Lo primero que me dijeron, ¿sabes que están pasando muchas cosas en el mundo? ¿Sabes que hay muchos terremotos en el mundo ahorita mismo? ¿Sabes cómo están los gobiernos ahorita mismo, inclusive el gobierno americano? Y me dices, pero ¿sabes que Dios te ama? Le digo, sí, claro, yo sé que Dios me ama. Me dice, yo quiero explicarte en esta tarde el amor de Dios. Le digo, yo sé que Dios me ama. Y me sacó un versículo y me dice, mira lo que dice aquí acerca del amor de Dios. Le digo, exacto, ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Que dejó que su Hijo unigénito muriera por cada uno de nosotros. Me dice, sí, pero yo tengo aquí una revista que le quiero enseñar, que le va a mostrar, que le va a ilustrar y que le va a guiar para que usted sepa que Dios le ama. Le digo, yo tengo 66 libros que dicen que Dios me ama. ¡Aleluya! Sí, pero a veces es un poco confuso leerlo. Digo, no, tal vez usted esté confundido al leer la palabra de Dios.
Pero yo no tengo ninguna confusión al leer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios me revela su palabra. Gloria a Dios. Y ahorita mismo, si ustedes dos y yo nos ponemos a orar, el Espíritu Santo de Dios va a caer en ese lugar, porque es una promesa suya. Entonces les va a revelar a ustedes su palabra. Me dice, bueno, en otra ocasión pasamos. Yo casi los persigo. Espérense, espérense. No se vayan. Toman café. Un tecito. El amor de Dios. El regalo más grande que tuvo la humanidad, que ha tenido la humanidad, es el amor de Dios. El amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre. Siempre, aleluya. Y el Señor, y me da vuelta y vuelta en la cabeza el versículo de Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Juan 3:16 es un versículo que lo han traducido en todos los idiomas posibles. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar un sticker que dice Juan 3:16. Y me daban la vuelta a Juan 3:16. Pero yo seguía, Señor, dime qué es lo que Dios, qué es lo que quieres que yo hable de tu pueblo, Señor. Y me volví a salir otra vez. No, en serio, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo? A la iglesia, a tu iglesia, a un pueblo que me ha confirmado el viernes de que es un pueblo santo, de que me ha confirmado el día viernes de que si tú vienes, ellos se van, todos se van. Un pueblo que me confirmó el viernes que si tú vienes en ese instante, están esperando tu venida con ansias. Gloria a Dios. Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se me agachen ahora, que ustedes el viernes me lo confesaron aquí. Amén. No me hagan a mí quedar mal. Entonces sigo yo diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo? Y sigo escudriñando la palabra de Dios y sigo buscando mis libros de texto y me voy para un lado y me voy para el otro y busco mi tablet y me pongo a orar de nuevo y vuelvo a orar otra vez a orar y me voy a dar una vuelta por la casa y otra vez me vuelvo a orar. Digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga de tu pueblo? Y el Señor otra vez me dice Juan 3:16. Le digo, aleluya. Juan 3:16 va. Así que busquen sus Biblias en la epístola de Juan. Por si hay alguien que estaba extraviado. Juan 3:16 se encuentra en la epístola de Juan. ¿En cuál capítulo? A ver. Ustedes son bárbaros. Ustedes son, gracias a Dios que ustedes son teólogos. Tenemos la revelación, dice la hermana. Aleluya. Y cuando lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie por reverencia a la palabra del Señor. El que se pueda poner de pie, póngase. Amén. Y cuando todos lo tengamos, vamos a decir un fuerte amén como el hermano. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 21. ¿Están listos? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, diga conmigo, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que, diga conmigo, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gilberto, ora por esa palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Ahora queremos, Señor, poner tu siervo en tus manos, Señor, y que salgan esos carbones encendidos y quemen su vida, Señor. Y que esa palabra, Señor, sea para nosotros, Señor, palabra tuya, Señor, porque lo creemos, Señor. Gracias te damos, danos sabiduría a nosotros y entendimiento de lo que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, y el Espíritu Santo, nos des el entendimiento. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Como dije anteriormente, este texto es el más conocido. Es un texto explosivo y con toda seguridad el más sencillo, porque nos lo enseñan desde pequeños. Alguien dijo que este texto era el resumen de la Biblia, o era una Biblia en miniatura. Un texto poderoso para cada uno de nosotros. Amén. Amén. La fuente principal de la salvación es el amor de Dios. ¿Yo me escucho? La fuente principal de su salvación es el amor de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Redención. El origen, el amor de Dios. La redención, ¿qué significa redención? Lo hemos explicado aquí muchas veces. A los jóvenes se los hemos explicado muchas veces de diferentes formas. Redención es un sinónimo de salvación. Redención es un sinónimo de perdón, de libertad, de rescate. Redención. Bendito sea el nombre del Señor. La fuente principal de la salvación es el amor de Dios. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No es la sanidad, ni tampoco la justicia, ni el poder, ni la verdad, sino el amor. El amor de Dios para cada uno de nosotros. El derramamiento del corazón de Dios es la más tierna y abundante compasión por ti y por mí. Y un ejemplo de esto lo vemos con la mujer samaritana en el capítulo 4 y el versículo 10 del mismo libro que estábamos leyendo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías si Él te daría agua viva. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Simplemente el hecho de pedir y Él nos daría del agua. Aleluya. Toda gloria a Dios por eso. Volviendo al texto, el objeto de la redención, el mundo. Y cuando dice el mundo no se refiere al globo terráqueo, sino a la humanidad. A la humanidad completa. Bendito sea el nombre del Señor. A un mundo impío, con todo su naufragio en el pecado y la ruina y la repulsión traída por él mismo delante del Señor. Un mundo criado a las faldas del enemigo, del maligno. Un mundo tan ciego que no conoció a su hacedor cuando vino. Según Juan capítulo 1 versículo 10. Búsquelo que ya está ya a 2 hojas de distancia. Juan capítulo 1 versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el mundo sigue haciéndose ajeno al Señor, porque sigue enredado en las deleites de esta vida. Sigue deleitándose en todo lo que es ajeno al Señor, en todo lo que es inmundo. Y todavía va uno y les habla y les dice, ellos dicen, nosotros no somos pecadores. Trato de hacer lo bueno, trato de ir hablando la verdad sin maltratar a nadie, sin golpear a nadie. Trato de no robarle a nadie. Por lo contrario, yo siempre doy más de lo que tengo que dar. Y si tengo que ofrendar, ofrendo. Y si tengo que donar algo, lo dono. Y si tengo que hacer algo, yo lo hago para ayudar a la gente.
Yo no soy pecador. Eso es lo que le dice a uno el mundo. Yo no soy pecador. Pero la Biblia dice, primera de Juan, en esa carta, capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. Y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en ellos. Porque la palabra de Dios no está en ellos, en el mundo. La palabra de Dios no está en ellos porque no la entienden. Están como el etíope, aquel que leía los libros de Isaías y que no entendía. Y que le preguntó Felipe, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Entiende lo que lees? No, ¿cómo entendés si a mí nadie me ha dicho? Nunca nadie me enseñó. Nosotros a veces estamos en la casa del Señor. A veces nos decimos que somos cristianos, pero no entendemos. Y comenzamos y seguimos justificándonos a nosotros mismos, diciéndonos, yo soy bueno. Yo soy un buen cristiano. Yo, si Dios viene hoy, yo me voy para el cielo. Porque Dios tiene que aceptarme en el cielo. Yo vengo a todos los servicios. Y yo también vengo a los ayunos. Y yo soy el que preparo el café. Y yo soy el que hago y el que deshago. Porque yo hago esto, yo hago lo otro. Y sacamos el yo-yo. Pero no es por obras para que nadie se vea, dice el Señor. No es por obras. A veces creemos que nuestros actos nos justifican para entrar en el reino de los cielos. A veces creemos que nuestras acciones son suficientes para entrar en el reino de los cielos. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Que tiene misericordia de nosotros. El plan de redención dio a su Hijo. Ese fue un sacrificio de amor. Dio a su Hijo. Y no es que tenía un montón y sacó de cualquiera de esos. Uno menos, uno más, no lo voy a anotar. A su Hijo unigénito. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿qué daría usted por alguien? Si yo le digo a usted, ¿ustedes donarían a uno de sus hijos para que fuese sacrificado por un hombre bueno? Un hombre que siempre ha hecho el bien, que siempre ayuda a la gente, que tiene una gran familia. Ni por uno que dice, bueno, usted haría algo como esto, sacrificar a uno de sus hijos. Dice, no, ese es mi hijo, que le pasa, está loco. Es mi hijo, es mi sangre. ¿Cómo lo voy a dejar que lo maten por ese señor, aunque sea una buena persona? Ahora, si yo le digo, usted dejaría que daría permiso de sacrificar a uno de sus hijos por un hombre mentiroso, por un ladrón, por un tramposo, por un traidor, por un hombre que enloda el nombre del Señor en todo tiempo? ¿Usted haría algo? Usted diría, no, pues jamás, está loco. No, si ese hombre no merece nada. Nada merece esa persona. Pues eso fue lo que Dios hizo. Porque usted era ese mentiroso, ese ladrón, ese fornicario, ese adúltero, ese drogadicto, ese que robaba, ese que mentía, ese que hacía todo ese montón de cosas. Era usted, era yo. Y aún así el Señor dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted. Y no solamente que llegó y le dispararon la cabeza y se murió, no. Él sufrió, Él fue molido, Él fue crucificado. Y yo sé que usted vio la película, y yo sé que usted ha leído la Biblia, y yo sé que tiene una idea de todo lo que pasó Jesús. Pero créame que no hay ningún escrito que especifique exactamente lo que pasó a Jesús. Fue peor de lo que usted cree. Pero nosotros seguimos creyendo que por nuestros hechos podemos ser justificados. Cuando tú crees que tú por tus acciones eres justificado, estás tirando al piso el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio del Padre, dejando que su Hijo muriera por ti, lo está tirando al piso. Lo estás pisoteando. Cada vez que tú crees que eres suficiente, autosuficiente para entrar en el reino de los cielos. Solamente a través de Jesús, del milagro de la cruz. Alábalo porque Él vive. Amén. Gloria a Dios.
El plan de redención del Señor envió a su Hijo. Este fue el sacrificio de amor de Dios por la humanidad para ganar otra vez a un mundo extraño que Él debido al amor frío o al desamor, debido al pecado y al engaño del enemigo, nos había separado del Señor. El pecado, cada vez que usted peca, eso se va haciendo una grieta, y esa grieta se convierte en una zanja, y esa zanja se convierte en un abismo. Cada vez que usted peca y se aparta más de Dios. Porque el pecado es aquello que nos divide a nosotros, que nos separa, aquello que interrumpe nuestra comunicación con Dios. Decíamos el otro día, es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Jesucristo es el puente, la escalera. Jesucristo es aquel que vino para cerrar, para eliminar ese abismo que había entre nosotros y Dios. Solamente Jesús. Y eso es algo que no se hace solamente una vez en la vida. Oh, ok, yo acepté al Señor un día en mi corazón y entonces voy para el cielo. Es un modo de vida. Es una forma de vivir. Hablaba el otro día con alguien que le hablábamos de esto mismo. Y decía, es que el ser cristiano es un sacrificio, es una vida sacrificada, me decía. Pero lo decía con tanto dolor y con tanta amargura en su corazón. Yo he tenido que dejar las fiestas navideñas de mi trabajo. He tenido que dejar los partidos de fútbol. No quería decir, eso fue lo que me dijo Gilberto. He tenido que dejar los partidos de fútbol de los domingos. He tenido que dejar todas las reuniones familiares, porque en todas las reuniones de mi familia siempre hay traguito y baile. Y mira que me hace mucha falta, pero yo lo he dejado por seguir al Señor. Lo he dejado. Y yo le decía, pero ¿por qué tanta dureza? Porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo descansar. Y que además de eso, Él prometió que en mi vida iba a haber paz y que iba a haber gozo. Entonces, ¿por qué estás tan atribulado? ¿Por qué es que te sientes tan mal? Aleluya. ¿Sabes qué? Me dice, ¿y cómo usted hace? Le digo, mira, le voy a ser sincero. Antes de conocer a Jesucristo, antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, el venir a la iglesia era una tortura. Antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, el cantar en la iglesia era una tortura. El que me llevara a la escuela dominical, porque yo era un niño, era una tortura. Y para que me dejaran en paz, yo me aprendía todos los textos que me decían, para que me dejaran tranquilo. Era una tortura cada vez que mi mamá nos decía para la iglesia, salgan del baño. Porque siempre en el último minuto, éramos 6, y a los 6, o somos 6, se nos ocurría ir al baño, siempre, en el último instante, teniendo para la iglesia. Y no era que estaba el carro ahí esperando, nos había que caminar 45 minutos para llegar a la iglesia. Y mi mamá nos apuraba a todos que saliéramos de allá, para ir para la iglesia. Y era una tortura, la verdad. Pero cuando Jesucristo vino a mi corazón, cuando tuve un encuentro personal con Jesús en mi vida, todo aquello que era una tortura se convirtió en un gozo, en un agrado. Entonces pude comprender aquello que dice el salmista: mejor es un instante, un segundo, una fracción de segundo en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Entonces algo grande se despertó en mí. Y yo me gozo en las alabanzas, me gozo en la predicación, me gozo en la escuela dominical, me gozo en estar con mis hermanos, me gozo en los ayunos, me gozo en las vigilias, me gozo en la presencia del Señor, aún el que esté en el baño. ¡Aleluya! Porque no es un yugo, no es un peso, no es una carga, sino es un refrigerio espiritual que está en la presencia de Dios. Señor, aleluya. ¡Aleluya! Santo eres Jesús.
Se quedó serio, hermano. Y yo le dije, ¿quieres que ore por ti para que conozcan a ese? Yo tengo toda una vida en la iglesia, me dice. Voy a orar por ti para que tengas un encuentro personal con Jesús. Y me dice, ora, pero yo conozco a Cristo. Le digo, no parece. La Biblia dice, por sus frutos os conoceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Alábalo porque Él vive. Amén. Gloria a Dios. Pues el Señor en su misericordia entregó a su Hijo, Jesucristo, para que muriese por amor a ti y a mí, para que muriese por cada uno de nosotros. La gracia de Dios no es algo que podamos comprar. La gracia de Dios no es algo que podamos hacer nosotros por méritos, porque es gracia, es un don, es un regalo, es gracia. Dar un regalo a alguien, tú le das un regalo a alguien, quizás no lo merezca, pero tú lo das con todo tu corazón por amor a esa persona. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. ¿Merecíamos el regalo? Este gran regalo? No lo merecíamos, pero nos lo dio el Señor porque Él es misericordioso. En Juan capítulo 1, versículo 29, dígame qué dice. Aleluya. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? Jesús. Solamente el Cordero designado por Dios podía bastar. Diga, bastar para salvarnos. Era el único que podía cubrir esa magnitud de pecados. Era el único que podía cubrir esa extensión de abismo que había en separación de nosotros para con Dios. Era Jesucristo el único que podía hacerlo. Era el único que podía proveer la tremenda necesidad de este mundo. Aleluya. ¿Y cuál fue el propósito de esta redención? Que el mundo, versículo 7, que el mundo por él fuese salvo. 17, perdón. Jesucristo no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Amén. Amén. Lea el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Aleluya, exactamente. Gloria a Jesús. Bendito es su nombre. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántos son salvos, promedio? Amén. Amén. Jesucristo no solamente salva, sino que da vida. Amén. Vida. Eso que este hombre merecía es muerte, ¿sabe? Es una vida de amargura, es una vida de pesadumbre. Pero en Cristo somos más que vivos. Somos vivificados en Él. El mundo cree que está muy bien. El mundo cree, sí, creyendo que la felicidad está en el vicio, que la felicidad está en la fiesta, que la felicidad está en el baile, que la felicidad está en la riqueza. El mundo sigue creyendo que la felicidad está en los deleites y placeres de esta vida. Pero no es así. ¿Qué sucede cuando pasa la borrachera? ¿Qué sucede cuando la droga termina de hacer el efecto que estaba haciendo? ¿Qué sucede cuando creemos que la felicidad está en lo material, en ganar mucho dinero? Se nos fue la vida trabajando, teniendo 4 o 5 trabajos, trabajando 20 horas diarias. Y al final del tiempo quedas enfermo, viejo, rico, físicamente, pero muy pobre espiritualmente. Y solo y abandonado. He tenido que ver a muchos hombres
sumamente ricos, los he conocido, pero que tienen una vida familiar completamente muerta. Sus hijos no quieren, lo único que desean es que se fuera rápido para que me den mi herencia. Donde los insultan y les hablan fuerte. Un día le hablé a uno de ellos porque él era amigo mío y le dije, oye, ¿por qué tratas tan mal a tu papá? Me dice, porque él es mi papá de nombre, nunca lo conocí. Desde que era joven, desde que él estaba joven, yo era un niño, yo nunca lo podía ver en mis entrenamientos de la escuela. Nunca lo fui a ver, nunca llegó a verme cuando tocaba en la banda. Nunca estuvo conmigo para enseñarme a jugar el fútbol. Nunca estuvo conmigo en los momentos de dificultad. Cuando empecé a salir con muchachos y muchachas, él nunca estuvo ahí para aconsejarme. Él siempre estuvo trabajando. Y cuando llegaba cada 2 semanas que llegaba a la casa, cuando él llegaba, simplemente llegaba para darnos leño, porque mi mamá le tenía una lista de cosas que habíamos hecho, de quejas. Y ese hombre que está ahí, yo no sé, solamente le llamo papá porque es el que paga mis recibos, el que me compra el carro, el que me paga el seguro. Pero yo no tengo ningún respeto para con él. Digo, no me lo tienen que decir, se nota a leguas. Y esto es muchas veces donde nosotros creemos que ahí está, el mundo cree. Pero ¿saben qué? A veces la iglesia se contagia de esas cosas males del mundo. Y creemos que yo estoy en Cristo, yo he recibido al Señor, yo voy a la iglesia 1 vez a la semana, bueno, 2 veces a la semana. Y yo soy cristiano, yo voy para el cielo. Yo voy para el cielo. Pero nos estamos contagiando de estos males del mundo. Y a veces le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo que al Señor. El Señor no es un culto a la semana. El Señor no son 2 cultos a la semana. E inclusive si hubieran 7 servicios a la semana, eso no es el Señor. El Señor, vivir en el Señor. Aleluya. Que Él viva en mí. Aleluya. Significa un plan de vida de 24/7 los 365 días del año. Es que yo me levanto por la mañana, me levanto adorando a Dios y bendiciendo su nombre. Es que durante todo el día la comunión está continua entre Él y yo. Que cuando llego por la tarde es un deleite postrarme en el lugar santo, el lugar secreto de mi habitación, donde yo me encuentro con Él para contarle cómo me fue mi día. En el momento en el cual yo me reúno con nosotros para gozarnos en la presencia de Dios, del mismo Dios al cual nosotros adoramos. Es mantener la llama viva 24 horas al día. Eso es. Aleluya. No es simplemente dejarle el espacio de 1 hora o 2 horas el domingo al Señor. Eso es religión. Eso es lo que hacíamos antes cuando estábamos en ignorancia. Eso es lo que hace todavía el mundo, que está ignorando la palabra de Dios, porque la palabra no está en ellos. Decía el pasaje que leímos. No puede estar en ellos porque si la palabra estuviera en ellos, los confrontaría. Y muchas veces la iglesia sigue en este rol porque no es confrontada por la palabra. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Alaba lo que dice. Gloria a Dios. Porque no tenemos tiempo de hablar con Dios. Porque no tenemos tiempo de meditar en Él. Señor, les pongo 2 horas. En 2 horas tengo que hablarte, tengo que leer la palabra, tengo que meditar en tu palabra porque me tengo que acostar. Se le venció el tiempo. Es una forma de vivir, es un modus vivendi, es una vida santificada, es una vida. ¿Sabe qué significa la santificación? Es vivir una vida en Él. Y ser santo no significa que no me voy a equivocar nunca y que nunca voy a ser. Aleluya. Ser santo es vivir para Él. Una vida de santidad es vivirla en Él. Porque lo que significa para mí santidad no es lo que significa para Él santidad. ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿No es Él? Bendito. Gloria a Dios. Sed santo, dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Jesucristo no solo salva almas, sino que vidas. Él no solamente vino a darnos vida para esta vida, que tuviéramos una vida plena en esta tierra, sino por toda la eternidad. ¿Cuántos saben que la vida es por toda la eternidad? Aleluya. Somos seres eternos. Vamos a vivir por la eternidad. En el amor, en el regazo de Dios, o fuera de Él, en la condenación eterna. Pero cualquiera de los dos que sea es por toda la eternidad. Hay gente que todavía cree que simplemente se muere, lo mete en un hueco, se hace polvo y ya quedó todo. Ahí no, eso es simplemente la primera fase. Amén. 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 El apóstol dijo en Filipenses 1:21, yo sé que ustedes se lo saben de memoria: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Cuando nosotros conocemos a, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Amén. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, vivimos la vida como Jesucristo. Pensamos como Jesucristo. Aleluya. Hermano, ¿cómo hago yo para saber cómo es Jesús? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? En los evangelios nos da una definición. Es más, en toda la Biblia desde Génesis habla de Jesús. Pero cuando Jesús estaba caminando por esta tierra, en los evangelios nos hablan plenamente acerca de Jesús. Nos dan una descripción de cómo es Jesús. Amén. Amén. Ellos nos relatan a nosotros cómo Jesús pensaba, qué Jesús hacía, cómo lo hacía, cómo Él actuaba. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos como Jesús. El apóstol dijo: sed imitadores de Cristo, o de mí como yo lo soy de Cristo. Vamos a ir un paso más allá, seamos imitadores de Cristo. Él lo dijo porque tenía seguridad de qué vida estaba llevando. Él dijo: yo no me intereso por las cosas de este mundo, yo no me intereso por nada de este mundo, todo lo he tenido. Todo lo he tenido. Soy bueno para esto, soy bueno para los otros. En idiomas, los necesarios me sé. He tenido muchas procesiones, he tenido muchas cosas. Inclusive he sido perseguido y así me ha pasado tantas cosas en esta vida. Pero a mí todo esto lo tengo por basura, porque para mí el vivir realmente, qué lindo que cada cristiano pudiera decir: para mí el vivir es Cristo. Amén. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiera confirmarlo, decirlo con seguridad, con certeza: para mí el vivir es Cristo. Pero que sea cierto, que sea de verdad, que vivamos una vida como Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El alcance de esta redención, dice la palabra en el texto, a todo aquel. En esta provisión hecha por la soberanía o la gracia de Dios, hay amplia satisfacción para todos. Se trata de una fuente que emana perdón y redención para todos, toda la humanidad. No es algo que está pintado simplemente, sino que es una fuente real, una fuente que está viva, una fuente de agua de vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dijo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6: y todo el que tuviese sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Los dedos más rápidos del oeste lo pusieron? No, se me durmió. Apocalipsis. Apocalipsis 21:6. Todo el que tuviera ¿qué? Imagínense, mira esto con detención. Todo el que tuviese sed. Porque el que no tiene sed, no.
el que tuviese sed, dice. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Amén. El que tiene sed de Dios significa, ¿sabe qué significa tener sed de Dios? Sed de Dios es reconocer mi condición espiritual para o delante de Dios. Sed es reconocer que yo necesito de Él. Reconocer que soy débil en mí mismo. Reconocer que yo solo no puedo. Reconocer de que Él es todo. Gloria a Dios. Reconocer de que yo soy débil, de que yo soy mentiroso, de que estoy propenso a caerme, de que yo sin la mano de Dios, sin el apoyo de Dios, estoy en cualquier momento propenso a resbalarme. Es que yo sé que he reconocido que con mis fuerzas jamás podría hacer nada. Es reconocer que apartado de Él nada puedo yo hacer. Eso significa tener sed de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces creemos que tenemos tanto nosotros que no necesitamos. Pero dice, el que tuviera sed, significa que no todos van a decir que tienen sed. No todos tienen sed. ¿Por qué no todos tienen sed? Yo le daré gratuitamente del agua de la vida eterna. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Gloria a Jesús. Dice, todo el que tuviera sed yo le daré gratuitamente del agua de la vida eterna. En el 22:17 dice, de Apocalipsis dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, solamente el que tiene sed. Y el que quiera tome del agua de vida, de la vida gratuitamente. ¿Quién? El que quiera, dice. El que realmente reconoce su condición espiritual. El que realmente reconoce cuál es su vida, cómo es su vida. ¿Usted sabe por qué el Señor mandó a Jesucristo a morir por la humanidad? Porque se dio cuenta de que la humanidad sola no iba a poder hacer ni un simple mérito para poder reconciliarse con Él, porque venía cargando el pecado desde Adán. Usted y yo no tenemos cómo hacer ningún mérito, es a través de la cruz, es a través de reconocer que le tenemos sed de Dios. Y eso es una sed. En este caso, esta sed es algo que debe de vivir con nosotros todo el tiempo. Tener sed de Dios cada día. Tener sed de Dios es, Señor, yo quiero hablar contigo desde que me levanto por la mañana. Cuando yo abro mis ojos, tengo una sed de Dios. ¿Cuántos han tenido sed alguna vez en su vida? Mucha sed. Mucha sed. Tú no quieres hacer otra cosa más que beber agua. Ofrézcale un café, no lo quiere. Ofrézcale una soda, no la quiere. Yo tengo sed realmente genuina, quiero agua. Agua. Esa sed, que si me levanto por la mañana y si levanta usted en la mañana, ¿cuántos se despertó alguna vez con la boca seca? Se desespera uno, ¿sí o no? Está en el cuerpo bien pesado, tiene sueño, pero tiene la boca tan seca que me tengo que levantar a ir a tomar agua. Y si no hay botellitas de agua, del todo. Aunque sea llovida, pero tomo agua porque tengo mucha sed. Entonces, que cuando yo tenga sed, que sea con esa misma intensidad, la sed por Dios en la mañana, la sed por Dios durante todo el día, la sed por Dios durante toda la noche, sed de escuchar su palabra, sed de vivir una vida santa para Él, sed de adorar su nombre, sed de exaltarlo, sed de leer su palabra, sed de buscar a su Santo Espíritu, sed de sentir su presencia, sed, aleluya, de que Él sea quien guíe mi vida, sed de que Él sea el GPS para mí, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo emprenda sea dirigido por su Santo Espíritu. Eso es tener sed de Dios, aleluya. Aleluya.
Esa es la sed que Dios quiere que nosotros tengamos. Si tú tienes esa sed, yo te daré gratuitamente del agua de la vida eterna, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando de su pueblo. Cuando yo veía esa palabra, Juan 3:16, eso es un mensaje, eso es algo evangelístico, eso es algo de que tú te llevas para una campaña y predicas acerca de Juan 3:16, porque el 80% de esa campaña son gente inconversa que no conocen de Dios. Y eso es lo que yo volví a verlo. Digo, Señor, pero Juan 3:16, Dios sabe la necesidad de su pueblo. Dios sabe lo que el pueblo de Dios necesita. Y el Señor te trajo esta palabra. Y si comienzas a pensar o revisar los cassettes o los videos, te darás cuenta que ha venido una seguidilla. Porque el Señor sabe lo que está pasando en la iglesia de hoy. El Señor sabe la necesidad que tiene la iglesia y que la iglesia tiene que volver a sus cimientos. La iglesia tiene que regresar a otra vez. Amén. A la senda antigua. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos despertemos, que despertemos de este sueño. Aleluya. Que no nos vayamos con la fuerza que trae este mundo, con las olas o las modas de este mundo, que lo único que trae eso simplemente es destrucción y muerte. Satanás sabe que llegó el momento del fin para él. Satanás sabe que está ya al borde. El Señor viene pronto. Él está desesperado y está haciendo lo imposible por llevarse a la iglesia del Señor entre sus patios. Está tratando de adormecer los sentidos de la iglesia. Está tratando de hacer que la iglesia se siga sintiendo comfy, que siga viviendo en esa zona de confort en la cual dice, yo estoy aquí, estoy bien, esperando que Dios venga por mí nada más. En el mundo tendréis aflicción. Y no dijo el Señor que nos iba a dejar en medio de lobos. Y no dijo el Señor que, aleluya, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros, la iglesia, somos los soldados de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el ejército del Señor. Nosotros, la iglesia, no tenemos que estar sentados. No tenemos que estar simplemente en nuestra área de confort esperando que Cristo venga a recoger a su iglesia. Simplemente el Señor nos mandó a luchar. Un soldado no es llamado para que esté ahí guardado en su casa. El soldado es llamado para la batalla, para luchar, para guerrear. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que la iglesia se despierte, que la iglesia comience a caminar. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, no estuvieron estancados en un solo sitio, estuvieron caminando. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no puede quedarse estancada. Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y pelear ¿qué? La buena batalla de la fe. Aleluya. Venga Dios. Estos dos hombres que llegaron a mi casa a tocar la puerta están errados con lo que andan predicando, pero están haciendo lo que nosotros debemos estar haciendo. Pero nos da pena. No le queremos hablar ni al vecino, ni a nuestro familiar. Es que no lo quiero contristar porque es que, como siempre lo tengo ahí. Hermano, el Señor te mandó a hablar y a Él. Es que yo estoy esperando que el Señor me levante y me mande al otro lado del mundo para ir a predicar el Evangelio. Hermano, el Señor te llamó para que le predicaras el Evangelio a ti, a tu hijo, a tu esposo, a tu hermano, a tu cuñado. Porque ellos están perdiendo. Porque el Señor no va a venir a traer un evangelista de otro país para que venga a hablarle a él. El Señor te tiene a ti ahí para que le hables a él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La aplicación de redención consiste, dice, a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creen en Dios? Amén.
¿Cuántos creen en Dios? Amén. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos creen a Dios? Amén. Porque esa es la gran diferencia, creer en Dios y creerle a Dios. ¿El diablo cree en Dios? Ellos saben que existe. Los demonios saben que Dios existe. Pero creerle a Dios es algo diferente. Creerle a Dios es saber que la palabra es real y verdadera. Es saber que el Espíritu de Dios tiene poder. Aleluya. Creerle a Dios es saber, aleluya, Santo. que yo no estoy solo, Amén. que fui llamado con un propósito. Es creer en cada una de las promesas que Dios tiene escritas en este libro para ti. Eso es creerle a Dios. Que cuando te dé un dolorcito, tú acudas no a la pastilla, no al doctor, sino a Dios primero. Que cuando viene un problema a tu vida, tú no acudas primero al abogado o viendo a ver quién te ayuda, sino que acudas a Él primero. Gloria a Eso Dios. es creerle a Dios. Dios se encargará de ver qué hace para ayudarte con tu problema. Él puede traerte a todos los abogados del mundo para que te ayuden, pero lo hace Él. Amén. Cuando tú crees que puedes hacer las cosas por ti mismo, te equivocas. Pero cuando tú pones todo, le crees a Él. Gloria a Dios. Cuando Él dice que tu familia va a ser salva, lo va a ser salva. Amén. Cuando Él dice, aleluya, venid a mí de los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Creer que en el Señor recibiremos el descanso que necesitamos. Es creer en cada una de sus promesas, creer en cada uno de lo que Él escribió pensando en ti. Aleluya. Hay muchos que creen de una manera tal que están totalmente desprovistos de salvación. Y esos que creen están llenas las iglesias. De esos que creen están llenas las iglesias. Creen que hay un Dios, pero no le creen a ese Dios. Y cada vez que nosotros minimizamos el poder de Dios, aleluya. Cada vez que nosotros acudimos primero a medios diferentes, a otras alternativas, estamos minimizando el poder de Dios. Amén. Que si me duele una uña, corro donde el uñólogo. Que si me duele un pie, corro donde el piedólogo. ¿Cuántas veces usted ha tenido un dolor y acude primeramente a quien lo hizo, a quien formó, a quien lo creó? ¿Cuántas veces usted ha tenido un problema y el primero que se acuerda es Dios? Ten misericordia de mí. Aleluya. Gloria. No solo aquel al que cree, sino al que cree en Él, que tiene la vida eterna. La fe tiene que ser en el Hijo, dice el versículo 36. ¿Ven ahí? ¿Cuál es 36? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Léalo bien. Léalo detenidamente. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen? El que cree en el Hijo, vamos a leerlo juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él y no tendrá vida eterna. Tenemos que asegurarnos de que nosotros creemos en el Hijo. Amén. Y no es el Hijo el que sana. Y no es el Hijo el que salva. El resultado de la redención
o rescate o salvación es que no perezca ninguno, sino que tengan ¿qué? Vida eterna. Aleluya. Que no perezcamos como el mundo antiguo, que no, sino que tengamos vida como Noé. Que no perezcamos como las sodomitas, sino que tengamos vida como Lot. Que no perezcamos como el constructor insensato, sino que tenga vida como el prudente. Que no perezcamos como el rico, sino que tengamos vida como Lázaro. Que no perezcamos como el diablo, sino que tengamos vida eterna que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por favor, pongan en sus pies.